COVID-19 vamos a entrevistar ahora al congresista de Acción Popular, Leonardo Inga, que es el presidente de la comisión parlamentaria que se ocupa de hacer seguimiento y evaluación a COVID-19. Congresista Inga, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Saludarte y saludar a tu audiencia. Gracias. Estamos para responder sus consultas. ¿Cómo juzga usted el desempeño del Ministerio de Salud y de las direcciones regionales de salud en los casos que conocemos más graves, Huánuco y Arequipa en particular, pero no son los únicos? ¿Cuál es la primera evaluación que hacen de cómo se están comportando las entidades públicas encargadas de hacer frente a la pandemia? Bueno, Fernando, realmente al interior del país, en las diferentes regiones, tanto las direzas como jerezas han tenido una actitud o una accionar frente a esta pandemia bastante lamentable, se podría decir, por el número de pérdidas que se ha tenido, quizá por la falta de ligereza en la atención a esta emergencia. Se viene teniendo complicaciones en las regiones desde que ocurrió el punto más alto en Loreto, en Iquitos, y bueno, ahora se tiene en Arequipa, se está reportando igual tema en Huánuco, en Ica, también está algo fuerte en Cajamarca, en Cusco, que desgraciadamente no ha habido una articulación efectiva, proactiva entre el Ejecutivo y las regiones. Desgraciadamente, el apoyo que podía ser enviado desde Lima hacia las diferentes regiones no era redistribuido de la forma oportuna y de la forma adecuada quizás a las diferentes provincias o a las diferentes... Para entenderlo mejor, ¿no? Quisiéramos entenderlo mejor, congresista Inga. Número uno es la falta de respuesta y coordinación de parte del Ejecutivo, según señala usted, pero número dos es la incapacidad de respuesta que han tenido las propias gobernaturas, los propios gobernadores, imagino. ¿Qué tal, Mónica? Sí, efectivamente, y esto se ve reflejado también en la falta de el uso de sus propios recursos de los gobiernos regionales, ¿no? La ejecución presupuestal que han tenido mínima o que vienen teniendo mínima en cada una de las regiones para enfrentar esta pandemia realmente es súper lamentable, y desde el Congreso de la República hemos insistido en la rectoría del INSA. Por ello, el 21 de mayo en el pleno en el debate que se dio sobre la ley que declara en emergencia el Sistema Nacional de Salud, hemos pedido que se incorpore el numeral 4.7 donde que se da la rectoría al INSA para que justamente intervengan en las regiones de forma eficiente en las direzas y jerezas, como recién en este momento lo ha hecho en Arequipa, ¿no? Que pese a Pero en Arequipa, claro, el Ejecutivo ha tomado el control administrativo de la respuesta, es decir, aquí, aunque el gobernador diga que es un trabajo conjunto, que hay coordinaciones, lo que ha hecho es una decisión que probablemente tenga que hacer con otras regiones, ¿no? Efectivamente, y desde el Congreso apoyamos esa medida, algo tardía, pero la respaldamos porque es la que se tiene que hacer. Esta autógrafa ha sido emitida el 27 de mayo al Ejecutivo y lo han observado el 17 de junio. Y recién, con el decreto de urgencia 086, es que interviene en Arequipa porque realmente la situación se ha escapado de las manos a la región, pero esta situación se ha repetido y se viene repitiendo en otras regiones. Entonces, desde el Congreso de la República exigimos al Ejecutivo, a través del MINSA, tomar también la rectoría en otras regiones como son Huánuco y también Ica, ¿no? Entre otras, que se encuentran en cuarentena focalizada en estos momentos. Congresista, muy buenos días. En una entrevista, el presidente del Congreso, Manuel Merino, ha dicho que ha sido un error de parte del gobierno y básicamente del presidente Martín Vizcarra confiar en las regiones, o sea, en los gobernadores regionales. ¿Usted comparte esta posición? ¿Cree usted que ese ha sido un punto débil del Ejecutivo? Compartimos esa visión. ¿Por qué? Porque los hechos lo demuestran tal cual. Cuando el tema se dio en Iquitos, lo hemos pedido justamente por ello, pedimos esta incorporación del numeral 4.7. Las acciones se han venido dando en la ciudad de Iquitos, la capital de la región Loreto, ha sido sumamente golpeada, pero luego esto se ha ido regando hacia las provincias y distritos del interior de la región, y pese a ser una menor población, pero
con una dispersión geográfica mayor, tampoco ha sido atendido en su plenitud por el gobierno regional. Hoy en día, distritos como Lagunas, por ejemplo, está siendo golpeado por el COVID-19, pero no es noticia porque es una población mucho menor, pero igual no está siendo atendido con medicinas, con personal de salud por el gobierno regional de Loreto. También tenemos hoy en día en Iquitos una vuelta a la normalidad, casi podríamos decir en su plenitud, porque no se está utilizando mascarillas. En este tema, la Dirección Regional de Salud no está haciendo un control debido de este tema. Entonces, prácticamente en Iquitos es como que el COVID ya no existiera y no podría tener repercusiones de aquí a futuro, ¿no? Ello sumamente lamentable y que creo que es una de las pruebas más que los gobiernos regionales no están siendo efectivos, ¿no?, en esta lucha contra el COVID. Congresista, permítame otra consulta, porque es una información que hemos dado hoy. El orden tiene que empezar en casa, como se dice. Y hay un comunicado del Comité de Salud del Congreso, ¿no?, que representa a los trabajadores, en el sentido de que el número de contagios se está incrementando de manera muy seria en el Parlamento, o sea, en las diferentes dependencias, y que no se toman las medidas del caso, el plan para prevenir el COVID-19. El número de trabajadores en porcentaje de infectados ya es 12 o más % con relación al total. ¿Cuál es su comentario? O sea, ¿es cierto que se están obligando a los trabajadores a ir presencialmente? Mira, en diferentes comisiones y que trabajan en la parte del Congreso de la República, muchos trabajadores no están asistiendo, están haciendo trabajo remoto. También hemos tenido conocimiento por parte del presidente del Congreso que justamente muchos de los trabajadores han logrado contagiarse en esta época de que no venían a trabajar al Congreso y hacían trabajo remoto y en actividades quizás diferentes a realizarse al interior del Congreso de la República. Entonces, ello también hay que entender de que no se tiene un control sobre el personal, a qué lugares asisten fuera de... Pero ese control también es parte de la gestión del propio Congreso, porque efectivamente usted está señalando que podría haberse contagiado fuera de casa o en el mismo trabajo remoto, pero eso sería parte de una responsabilidad. El otro lado está en que el control del Congreso sea efectivo. Bueno, sí, efectivamente se ha estado haciendo justamente el seguimiento de ellos, se ha consultado con el presidente del Congreso referente a los diferentes trabajadores, no solo en la parte de trabajadores directos del Congreso, sino también en el tema de personal de seguridad del Perdón, congresista. Varios casos sobre infectados, ¿no? El comunicado habla de la actitud de jefes de áreas del Congreso que de manera irresponsable no toman las medidas del caso, obligan a los trabajadores a asistir presencialmente. Habla de los jefes y eso involucra al Congreso mismo. Sí, bueno, en el tema de las jefaturas no tengo información a qué jefaturas exactas se refieren, pero muchas de ellas, como le digo, tengo entendido que están realizando trabajo remoto. Hay algunas que en el tema están asistiendo, no en su totalidad, en forma parcial, a los plenos que se vienen realizando, porque tanto la mesa directiva como los voceros de las diferentes bancadas están asistiendo presencialmente a los plenos, ¿no? Que ese es su Trate de averiguar entonces, congresista, para que sepa exactamente cuál es la queja de esos trabajadores. Yo quisiera terminar aprovechando de su experiencia como alcalde, como autoridad local en Loreto. Usted ha sido alcalde en Laguna primero y en Yurimaguas después. La situación loretana la conoce bien. ¿Qué es lo que permitió que Iquitos salga de la grave crisis que vivió hace poco más de un mes? ¿Cuál es el factor decisivo que deberíamos tomarlo como lección y aplicarlo en regiones que semanas después están padeciendo lo mismo por lo que ya pasó Iquitos hace más de un mes? Sí, bueno, solo aclarar que yo no he sido alcalde, el que fue alcalde fue mi señor padre, y sobre el tema del Congreso lo vamos a tomar en cuenta, porque salió este comunicado el día de hoy, lo vamos a tomar muy en cuenta. Y referente a lo de Iquitos, bueno, sí, efectivamente en Iquitos se ha logrado salir de esta dura crisis. En gran parte también hay que entender que Iquitos tiene más del 71% de su población contagiada. Significa que gran parte en el tema
de la debilidad que ha mostrado en su momento, teniendo más de 120 fallecidos al día, que otras regiones aún no registran ese número de fallecidos, ha hecho que en este círculo de ir a visitar a los familiares, llevar a los familiares a los establecimientos de salud, tener las colas en el tema del oxígeno, ha creado una transmisión que ha ido poco a poco incrementándose en la ciudad, y ello en gran parte con la introducción de varias organizaciones con el tema de la ivermectina ha hecho posible en los diferentes barrios contener esta pandemia a través también de diferentes establecimientos de salud primaria, donde que se han formado estos establecimientos para albergues para positivos, y que ello ha logrado justamente retener la proliferación del virus en la población, ¿no? Bien. Pese a que poco a poco se ha incrementado grandemente, y ello ha sido una de las causas que luego ha tenido esta bajar en la curva, pero finalmente pues... Había una reacción, porque además, ¿no?, se expuso el problema en medios de comunicación de una manera muy grave. Comenzó a haber una respuesta más real, el Ejecutivo tuvo una presencia, los médicos en Iquitos, en Loreto, jugaron un papel pero muy importante, y ahora se está respondiendo, digamos, en el primer nivel de la enfermedad, luego de haber señalado, y lo han dicho los propios expertos, que hay un porcentaje mayoritario que ya habría sido contagiado, así que por lo menos temporalmente estaría inmunizado. Le agradecemos mucho, congresista Inga, porque hay que, digamos, aclarar estas cosas para que se entienda mejor. Vamos a una pausa, ya regresamos.